Joaquín. Hoy tenemos el tema de notar los estados financieros. Entonces, recordando las normas internacionales de información financiera, buenos días, Kimberly. Buenos días. Entonces tenemos según las normas internacionales de información financiera, cinco estados financieros. El estado de situación financiera, que era el que víamos la vez pasada, el estado de resultados, que es igual. Después tenemos el estado de cambio en el patrimonio, que ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a ver un poquito el viernes. El flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo, que lo vamos a ver la primera clase del siguiente parcial. Y las notas de los estados financieros. El estado de flujo de efectivo lo vamos a ver más porque hay una NIF especialmente para el flujo de efectivo. O sea, es completa la NIF acerca del flujo. Por eso lo vamos a ver, digamos, con más detenimiento. Y por último están las notas a los estados financieros, que como les decía, van a ser esa información adicional que se requiere para los estados financieros y para agregar toda esa información que se necesita. Puede ser, dice, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de resultado de ganancia acumulada, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas. ¿Cuál es la estructura de las notas? Presentarán información sobre la base para preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables. Es donde les decía que, por ejemplo, en el inventario hay que poner como nota el método de evaluación de inventario, igual el método de depreciación utilizado para los activos fijos. O sea, todas esas políticas contables deben de estar incluidas en las notas o ser parte de las notas. Revelarán la información requerida por esta NIF que no se presenta en otro lugar. De los estados financieros, por ejemplo, las cuentas de orden también tienen que ir aquí en las notas. Lo que se utiliza, proporcionará información adicional que no se presente en ninguno de los estados financieros, porque es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. Por ejemplo, los porcentajes de estimación de cuenta incobrable, toda esa parte, la parte de intereses, tasas de interés, toda esa información que no pueden llevar los estados financieros, entonces se tiene que presentar como nota. Y empezando por la constitución legal de la sociedad, que ahí vamos a ver un ejemplo de una nota de ella. Entonces la primera nota va a ser sobre la constitución de la sociedad, que esté constituida legalmente según las leyes de la República de Nicaragua, y ya después comenzás con cada una de las cuentas a incluir notas si es que se necesita añadir esa información. Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden.
una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con las NIF para las pymes. Entonces esa nota siempre tiene que ir ahí. Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. También podemos, en el caso de las depreciaciones, incluir que se cumple con la ley de concertación tributaria. En el artículo tal del reglamento está expresada cuál es la vida útil que deben de tener los activos fijos. Todo eso debe ser parte de las notas. Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida. Entonces es como una asignación pequeñita solo para que aprendan. Por ejemplo, el efectivo, ahí vemos cómo está compuesto el efectivo, porque si vos tenés solo una cuenta de mayor de efectivo en caja y banco, después tenés que segregar cómo está compuesta esa cuenta. Está con una caja chica, caja general, tantas cuentas bancarias, o pones banco y después segregas todas las cuentas bancarias con sus saldos que tiene la empresa. Después tenés la cuenta de clientes de mayor y entonces tenés un resumen de todito los clientes que conforman ese monto con la cifra de cada uno. Entonces tenés los activos fijos y después en una nota vas a segregar toditos los activos fijos que tiene la empresa. Los proveedores, una lista de todos los proveedores con su saldo. Y en el orden en que, dice en el orden en que están los estados financieros. Si primero está el efectivo, pues cuentas por cobrar, después el inventario. Entonces, en el mismo orden en que aparecen en los estados financieros, en ese mismo orden se van a ir elaborando las notas. Cualquier otra información a revelar sobre políticas contables. Una entidad revelará lo siguiente en el resumen de políticas contables significativas: la base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros y las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Entonces, como dice que una de las notas principales es que está usando la NIF, porque con los principios podía o no podía realizarle nota a los estados financieros. Más bien yo lo veía antes que las notas a los estados financieros los ponían los auditores en sus resúmenes o en su dictamen. Ellos muestran un anexo. Primero está el dictamen y después ve el anexo de todo digamos un resumen de todas las cuentas de la empresa, y ahí se ven como notas. Pero en el caso, si vos utilizas las NIF, siempre vas a hacer estas notas a los estados financieros. Información sobre juicio. Una entidad revelará en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas los juicios diferentes de aquellos que involucran estimaciones que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. Por lo general, las empresas cuentan con firmas de abogado o un abogado que es el que le mira toda la parte laboral, de juicios civiles que tengan. Entonces, esta información, si la empresa, por ejemplo, está demandada, tiene una demanda, alguien la demandó o ella demandó a alguien más, entonces toda esa información también se tiene que incluir dentro de las notas a los estados financieros, porque pasa que algunas de estas demandas pueden tener un efecto significativo en la información financiera y pueden modificar algunos montos que están expresados en los estados financieros. Es por esto que, por ejemplo, en las auditorías, siempre se manda una carta de solicitud de información a las personas, a los abogados que manejan la parte de laboral, civil de las empresas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la firma, entonces a nosotros nos llegaban las cartas mayormente digamos, de KPMG, que eran los clientes, auditaban a nuestros clientes. Entonces siempre KPMG nos mandaba una carta donde nosotros poníamos toda la información de esa empresa, si tenía juicio, demanda o si no tenía ningún aspecto legal.
porque esto puede tener un significado importante en los estados financieros. En el caso de, ya se sabe que, por ejemplo, los juicios son de larga duración y entonces es más adelante, es a futuro que van a tener que pueden tener ese efecto, pero siempre se tienen que dejar ahí plasmado que si tiene un juicio de la empresa, ahí tiene que quedar en una nota a los estados financieros. Información sobre las fuentes claves de incertidumbre en estimación. Una entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras causas claves de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa que tenga un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe de libros de activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. Es ahí lo mismo, que cualquier información que después pueda tener un significado importante en la información financiera dentro del ejercicio contable siguiente, no en este ejercicio, pero sí en el posterior, en el que sigue. Con respecto a estos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su importe en libro al final del periodo sobre el que se informa. En el ejemplo de nota a los estados financieros, la primera nota que tiene que llevar cualquier empresa todas las empresas, sobre la información general. Entonces aquí dice, un grupo que fabrica velas elaboró las notas a sus estados financieros de la siguiente manera: Grupo XYZ, políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre. La información general, la nota es la siguiente: XYZ Controladora Responsabilidad Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país. El domicilio de su sede social y principal del negocio es. El grupo XYZ está compuesto por la compañía y su subsidiaria enteramente participada. XYZ Comercial, sociedad de responsabilidad limitada. Sus actividades principales son la fabricación y la venta de velas. Entonces la primera nota siempre va a ser la información general de la empresa. La segunda nota que siempre tiene que llevar es la base de elaboración de los estados financieros. Entonces dice que estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la norma internacional de información financiera para pequeña y mediana entidad, ni para pyme, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en unidades monetarias, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía y su subsidiario. Y aquí hay un ejemplo sobre una nota en el pago de dividendos. Dice que según los términos de los acuerdos sobre préstamos y sobre giro bancario, no pueden pagarse dividendos en la medida en que reduzcan el saldo de la ganancia acumulada por debajo de la suma de los saldos pendientes de los préstamos y sobre giros bancarios. Les explicaba también que en el caso de la hipótesis de negocio en marcha, también en caso de que una empresa, por ejemplo, este año haya sufrido mucho por la pandemia económicamente, entonces debe de expresarlo a través de una nota, tiene que quedar toda esa situación. O sea, cualquier hecho significativo que pueda tener importancia en la información financiera, tiene que quedar como una nota a los estados financieros. Les quería mostrar otro ejemplo, pero no me deja, sobre unas notas completas a unos estados financieros, para que ustedes se den una guía más de cómo es. Si no puedo, le voy a mandar el documento.
porque ahí está completa y cómo van cómo van en orden, según como dice el documento, que todas las notas tienen que ir en el mismo orden en que están presentadas las cuentas de los estados financieros. Entonces hay que comenzar con, bueno, primero la información general que siempre tiene que ir, y segundo, siempre tiene que ir la base de aplicación de la información financiera, y ya como tercera nota comenzar con las cuentas, por ejemplo las del efectivo, después de cuentas por cobrar, después de las del inventario. Es ir explicando uno a uno cómo están compuestas, porque los estados financieros van en la presentación de los estados financieros a los interesados, a los usuarios, va a ser con cuentas de mayor. Entonces vos no sabes cómo está compuesta cada una de esas cuentas de mayor, y es por esto que las podés ir detallar en lo que es las notas a los estados financieros. Por lo general en las empresas el contador va a hacer dos estados financieros para la gerencia. Va a ser uno detallado y va a ser uno detallado con toda la información que necesita la gerencia, y otro solo con cuentas de mayor o saldos para efectos del público, pues, porque tampoco es que todo el mundo tiene que saber los detalles de la empresa. Por ejemplo, empresas que tienen que publicar estados financieros en los diarios, o si vos ves en las páginas web de las empresas presentan sus estados financieros con cuentas de mayor. Ya para información de gerencia, entonces se realizan los estados financieros ya detallados, con todas las cuentas, las subcuentas. Entonces aquí vemos un ejemplo completo de notas de estado financiero. Por ejemplo, en una organización grande, Organización Mundial de la Propiedad Mundial, es la nota 1, objetivos y presupuestos de la organización, cuándo se constituyó, por qué organismos está constituida. La nota 2, vemos los principios contables pertinentes, el método de preparación, después vienen unos costos de préstamo, o sea, toda la información que ellos necesitan que los usuarios sepan, efectivo, inversión y otros activos financieros que forman parte del efectivo. Ahí dice que el dinero en caja, depósitos bancarios a la vista, depósitos 90 días, otras inversiones a corto plazo. Los beneficios a los empleados, ahí está un seguro médico, prestaciones, primas, reconocimiento de los gastos, los inventarios. Aquí vemos, por ejemplo, el efectivo y equivalente de efectivo, es lo que yo les dije, que en los estados financieros por lo general van a estar las cuentas de mayor, y en la nota cómo se componen esas cuentas de mayor, y entonces aquí vemos cómo está compuesto el efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo en caja, depósitos bancarios en francos suizos, en otras monedas, fondos invertidos en la banca nacional, cuentas corrientes a nombre de terceros, depósitos de marca, o sea, todo el dinero que tenga en Córdoba, en dólares, en euros, cómo está compuesto ese efectivo que vos tenés en la empresa, y ahí al final los totales. Aquí vemos una nota de cuentas por cobrar. Entonces, cómo están compuestas las cuentas por cobrar de este cliente, deudores de publicaciones, deudores del sistema Madrid, deudores del sistema de la Haya, otros deudores, gastos anticipados. Entonces, en las notas va a ir expresado todo ese detalle de cómo están compuestas las cuentas de mayor,
de los estados financieros. Nota 5, inventario. Ahí habla sobre una rebaja del valor del inventario. Después hay una nota 6 sobre el equipo. Dice que todo el equipo se valora de forma lineal al costo menos la depreciación, el mobiliario y los enseres de depreciación, una vida útil de 10 años. El equipo restante se deprecia calculando una vida útil de 5 años. Todo las políticas contables que vos utilizaste ahí tienen que estar expresadas. En el caso de nosotros, por ejemplo, aquí en Nicaragua usamos la ley. En la ley está expresamente dicho cuánto es la vida útil de los activos fijos. Entonces, en la nota del activo fijo vas ahí a poner que usaste la ley de concertación tributaria. Porque ahí está expresamente dicho cuánto es la vida útil de cada uno de los activos fijos, entonces vos tenés que cumplir con la ley. Entonces, propiedades de inversión, los activos intangibles, nota 9, terrenos y edificios, ahí todos los edificios que contiene los terrenos que puede tener una empresa, otros activos no corrientes, beneficios a empleados, ahí tiene préstamos y detalla todos los préstamos que tiene la empresa. Préstamos pagaderos a la FIPOY, préstamo al nuevo edificio. Entonces, todo es la composición de todas las cuentas de los estados financieros que tienen que ir en el orden en que están presentados. Entonces, en el mismo orden que están las cuentas, en ese mismo orden van a ir cada una a una todas las notas que son necesarias reflejar en los estados financieros. Entonces viene una actividad súper pequeña que es para que ustedes pongan en práctica los conocimientos sobre las notas. Ahí llegar notar los estados financieros de la empresa Kimberly, que fue la que ya corregimos. Si se acuerdan, el estado estaba bueno, pero en el estado resultaba bueno, pero el estado de situación financiera tenía errores, entonces se corrigieron. Entonces ustedes van a elaborar nota. La primera es sobre la información general, se acuerdan que es la primera nota que tiene que ir: capital nicaragüense, domicilio Managua, objeto social, venta de computadora, año de creación 2000. La segunda es sobre la política de aplicación de las NIF, estados financieros elaborados de conformidad con las NIF, expresado en moneda del país, utilizan la ley 822, ley de concertación tributaria y su reforma. Ahora, ahí ustedes ya tienen montos en el estado de situación financiera que corregimos. Entonces ahora solo van a sacar porcentaje. Por la parte del efectivo, de los equivalentes del efectivo, el dinero en caja y depósitos bancarios. Entonces caja 30% del monto y banco 70%. Los clientes están conformados de la siguiente manera y ahí cada uno le sacan un porcentaje al monto que está de clientes en ese estado de situación financiera. El inventario al valor de mercado, el método de evaluación de inventario es PEPS y consta de los siguientes modelos. Entonces ahí están todos los porcentajes que lo van a sacar de la cuenta de mayor del estado de situación financiera que corregimos. Y los proveedores son los siguientes y hay unos préstamos bancarios mayores a 12 meses, entonces ahí ustedes expresan esa nota, cómo están compuestas, de conformidad con los montos que están en el estado de situación financiera que ustedes ya tienen. Es una práctica sencilla para aplicar las notas a los estados financieros. ¿Cómo lo ven? Pues por el momento se ve sencillo, profe. Vamos a ver ya a la hora que estemos aplicando. Siempre surgen las preguntas luego, como dice aquí. Sí, es un tema sencillo, corto, sencillo, y que cuando usábamos los principios, entonces las notas eran algo opcional, digamos. Una empresa podía, o si quería o no, podía agregar notas a sus estados financieros.
ahora con las normas internacionales de información financiera, todos los estados financieros tienen que llevar nota, porque es parte del juego de los 5 estados financieros que se deben de presentar. Entonces, y cada mes, con tu elaboración de todos tus estados financieros, allí tienes que incluir las notas. O sea, dentro de tu trabajo de entregar toda la información financiera, va a ir que vos presentes tu estado de situación financiera, tu estado de resultados, tu estado de cambios en el patrimonio, tu estado de flujo de efectivo y tus notas de los estados financieros. Que antes, digamos, como les decía, lo que más se hacía era el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, casi no se hacía porque digamos que las cuentas del patrimonio casi nunca sufren cambios drásticos, porque, por ejemplo, el capital social en Nicaragua, cada vez que vos hagas un aumento de capital, requiere de muchos aspectos legales, y entonces no a cada rato vas a estar haciendo aportaciones de capital, porque se supone que en las sociedades anónimas cada socio tiene una participación de acuerdo a lo que él invierte o a lo que él aporte en la sociedad. Entonces, si yo quiero aportar 50,000 pesos, significa que va a cambiar la composición accionaria, porque al aumentar yo de entregar ese dinero, entonces me tienen que dar más acciones a mí, tenemos que revalorizar la distribución de acciones, y eso requiere que se haga una reforma a capital social, y una reforma a capital social tenés que ir al registro civil, y requiere de muchos aspectos legales. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua es difícil que vos estés moviendo esa cuenta. La cuenta de reserva ya sabemos que es un porcentaje que la ley dice, y que vemos cambios casi solo en lo que es la utilidad del ejercicio, porque obviamente todos los años cambia. Y ahí es donde pueden sufrir, digamos, algún cambio, algunas cuentas de capital, porque con la obtención de utilidades viene ya la parte de ver los socios qué van a hacer con esa utilidad, si se va a reinvertir, si se va a tener ahí como utilidad acumular, si se va a acumular, o si se va a pagar dividendos, y si de esos dividendos alguien va a aportar más capital, y es ahí donde puede haber un cambio en el capital social por aumento, y porque ya viene otra distribución de acciones. Entonces, digamos que por esa parte es que el estado de cambio del patrimonio casi no se hacía. Sí, más el flujo de efectivo, porque por lo general las empresas están viendo cómo están capitalizando su dinero, y ya sabemos que en el estado del flujo de efectivo está la parte de operación, inversión y financiamiento, es la estructura principal, y entonces vos estás viendo cómo se está manejando la empresa en su parte operativa, si ha aumentado o disminuido, cómo están sus inversiones, y cómo está también la parte de financiamiento para ver en cuánto esté endeudada, y ese sí es un estado financiero que se realiza normalmente. Además del flujo de caja, que ya ustedes lo vieron en finanzas, que es para ver con cuánto efectivo cuenta la empresa. Pero ahora, con toda empresa, por muy pequeña, mediana que sea, y utilice NIF, siempre va a ser los 5 estados financieros. Y las notas van a ser esa información complementaria que se necesita, porque como les dije, por lo general, el contador va a hacer un estado financiero detallado de carácter interno para los dueños, los socios, el gerente general, toma de decisiones, y un estado financiero de cuentas de mayor para el usuario externo, por los clientes, los proveedores, el banco, porque también existe el sigilo de información, sobre todo por la competencia, y como cualquier negocio tiene mucha competencia, entonces hay información que vos
no querés que nadie más sepa. Por eso es que por lo general para los usuarios externos siempre tiene que ser un estado financiero con cuentas de mayor. Pero para el usuario interno que necesita tomar decisiones, va a ir un estado financiero detallado y van a ir todas estas notas, porque es necesario, por ejemplo, para los socios, tal vez alguien no sabe de administración y contabilidad, necesita tener toda esta información de cómo se procesa la información con políticas contables, qué políticas contables se usan y asimismo cómo están detalladas cada una de esas cuentas de mayor. ¿Preguntas? Creo que por el momento no, profe. Seguramente en la semana sí le hacemos preguntas. Entonces, por hoy esa va a ser la clase corta, porque es un tema sencillo. Igual el viernes vamos a repasar el estado de cambio en el patrimonio para que se refresquen. Ustedes ya lo vieron, me imagino, pero vamos a darle un pequeño repaso y después vamos a ver el flujo de efectivo, que a ese sí le vamos a poner más, darle mayor contenido a esa parte. Ok, entonces pase buen día, pues, profe. Buen día, gracias a todos. Bueno. Buen día, profesor. Buen día.